Es una bendición nuevamente de que podamos estar reunidos a través de esta plataforma para poder seguir aprendiendo sobre esta temática tan importante, esta clase sobre comunicación eh, asertiva, empática. Sin duda alguna, esta es una clase muy importante que es de beneficio para nuestra vida personal, es de mucho beneficio para nuestra vida familiar y también para nuestra vida ministerial dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y también podemos ampliarlo un poco más, es de mucho beneficio en nuestra vida social, cuando nos desenvolvemos o interactuamos con diferentes personas, ya sea en nuestros trabajos, ya sea con nuestros vecinos o con las personas que nos están rodeando. Y pues durante un tiempo hemos estado hablando sobre generalidades, conceptos de lo que es la comunicación, la influencia que tiene la comunicación, la cultura en la comunicación. Hemos estado también hablando sobre algunos conceptos específicos sobre tanto la comunicación, el desarrollo de la comunicación, eh, tipos de comunicación. Decíamos que es bien importante aún cómo se dicen las cosas, tanto la comunicación verbal, tanto la comunicación no verbal, que es a través de una comunicación corporal, pero la comunicación que también es importante es cómo se dicen las cosas, las ideas. También en la clase anterior estábamos mirando con respecto a lo que es los estilos de comunicación y citábamos de que hay tres estilos de comunicación muy conocidos y agregábamos uno más, la comunicación pasiva, el estilo de comunicación también agresiva y el estilo de comunicación asertiva empática, pero también añadíamos, como lo decía anteriormente, lo que es la comunicación estilo agresivo pasivo. Tanto en la comunicación estilo pasivo, era una comunicación donde la persona ponía sus intereses, sus necesidades, eh, quizás los miraba quizás de menos en sí para poner por encima las opiniones, las necesidades, los deseos o sentimientos de la otra persona, sin importar los propios. Y esta persona generalmente decíamos terminaba con baja autoestima o a la postre terminaba siendo ignorada. También teníamos la comunicación agresiva o estilo de comunicación agresiva, donde podíamos ver de que esta persona ponía por encima sus intereses, sus necesidades, ponía por encima sus deseos, sus sentimientos y no le importaba cómo alcanzar sus metas, aún por encima de las demás personas, ya sea humillando, ya sea insultando a otra persona o exaltándose a sí mismo, de tal manera que el objetivo era lograr las metas eh, por encima de cualquier situación. Y lo que es la comunicación asertiva, mirábamos de que es un lenguaje o una forma de expresión consciente, donde la persona desarrolla sus ideas, da a conocer sus necesidades, sus sentimientos de una manera objetiva, de una manera clara, de una manera sin doblez, donde no había manipulación, de una manera directa, pero era una comunicación consciente donde conocía también las necesidades de la otra persona, donde esta persona que desarrolla una capacidad asertiva conoce los intereses, los derechos de la otra persona y se pone también en el lugar de la otra persona, sabiendo que la otra persona también tiene sus problemas,
tiene su contexto, tiene sus necesidades, tiene ambiciones personales y de esa manera trata de desarrollar un lenguaje consciente donde busca prevalecer quizás la armonía, busca de que todo marche en un orden de respeto y de amabilidad. Nos disponemos en esta clase, mis amados hermanos, a desarrollar ya de manera más profunda lo que es el estilo de comunicación asertivo, empático, pero quiero de antemano de compartirles de que vamos a estar mirando algunos materiales en PDF, algunas creencias que a veces favorecen el comportamiento agresivo pasivo. Decíamos de que estos comportamientos o ese estilo de comunicación, ya sea agresivo o pasivo-agresivo, que es el que añadíamos, tienen un contexto. Quizás una persona llega a desarrollar ese estilo, algún estilo de comunicación debido a que en la infancia tuvo algún tipo de trauma, tuvo algún tipo de reforzamiento, quizás dentro de la familia, o algún tipo de aprendizaje en la escuela, en el kinder, en los colegios, o quizás un aprendizaje en la sociedad donde se desarrolló. También vamos a estar mirando algunas suposiciones tradicionales erróneas en relación a los derechos legítimos, porque a veces uno tiene algunas suposiciones que decimos tradicionales porque generalmente se dan en las familias o se desarrollan en las sociedades, pero que al final son erróneas, que uno las toma como una verdad, pero al final son erróneas con respecto a los derechos que realmente uno puede tener. Y por último, vamos a estar mirando las técnicas y consejos prácticos para poder tener una comunicación asertiva empática y los beneficios que alcanzamos cuando desarrollamos una comunicación asertiva empática. Entonces, vamos a salir de la ventana de PowerPoint para poder ver un material. Permítanme, si me da un espacio, aquí estamos. Permítanme un segundo. Muy bien, aquí estamos. Vamos a compartir en este formato. No sé si logran, hermanos, observar. Sí, hermano, puedes ampliarlo un poco más ancho. En unos minutos, hermano, vamos a ver. Puedes ampliarle ahí tienes a tu lado derecho, signo más, ahí cliquea y va a ampliarse. Entre unos Abajito, minutos. abajito, abajito, ahí, ahí, Aquí ya, estamos, aquí vas estamos. aumentando ahí. Ahora sí, se mira mucho mejor. Ah, sí, mejor ahí. Gracias, hermano. Muy bien. Decíamos de que a través de este material de PDF vamos a estar analizando algunas creencias que favorecen el comportamiento tanto agresivo como también pasivo. A veces tenemos algunas ideas eh, que nos han sido enseñadas y nosotros las hemos tomado en consideración, quizás durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo vamos a ver algunas, en realidad, cuáles son los derechos que en realidad deben favorecernos para tener una comunicación asertiva, empática. Entonces, dentro de las creencias que favorecen el comportamiento agresivo, una de las ideas que a veces tenemos es
solo yo tengo derecho a intentar conseguir mis objetivos y defender mis derechos. A veces esa es una de las ideas que podemos nosotros tener y esto hace de que tengamos un comportamiento agresivo. La vez pasada, en la clase anterior, les ponía uno de de las frases que a veces en el mundo moderno se utilizan. Esta frase es, no importa el fin justifica los medios, no importa el medio con tal que yo llegue a la finalidad. Esa frase o ese pensamiento conlleva a que yo pueda defender mis derechos, conseguir mis objetivos por encima de las otras personas, sin ponerme en el lugar de la otra persona, sin conocer las necesidades o las situaciones de otra persona. Entonces, dice, solo yo tengo derecho a intentar conseguir mis objetivos. Puede ser de que otras personas también tengan esos derechos esas otras personas andan en busca de obtener esos mismos derechos y también la otra persona está defendiendo sus derechos. Entonces uno debe tener la capacidad de poder ponerse en el lugar de la otra persona, de saber que tanto yo tengo derechos como también la otra persona tiene derechos. Sin embargo, la otra persona que tiene un comportamiento pasivo, el pensamiento que tiene es defender mis derechos e intereses es negativo. El otro se molestará y dejará de apreciarme y ser mi amigo. Por eso es que el que tiene el estilo de comunicación pasivo generalmente no da a conocer sus necesidades, no da a conocer sus intereses. Él piensa que si los defiende, entonces puede molestar a la otra persona. Y quizás si doy a conocer mi pensamiento, mi opinión, pues mi amigo, mi familiar, mi colega va a tener otro concepto de mí, va a dejar de tenerme respeto por el pensamiento que yo puedo tener. Esto se da tanto en la sociedad cuando, en este caso, si tiene un o un comportamiento pasivo, a veces no defiende alguna idea política, algún concepto ideológico, algún pensamiento filosófico. Quizás porque si yo digo esto, van a dejar de apreciarme, van a dejar de respetarme. Y quizás es al contrario. Si yo doy a conocer mi concepto, si yo doy a conocer lo que yo estoy, mi pensamiento, porque también no puedo andar divulgando todos mis pensamientos. Es bueno saber qué decir y saber qué cosas no decir o cuándo decir, que eso también lo vamos a ver más adelante en su momento, que también la Sagrada Escritura nos hablan de esto, de que hay tiempo para hablar y también tiempo para callar. Por lo tanto, es importante dar a conocer mi pensamiento, mi concepto con respecto a algo. Pero el que tiene el comportamiento pasivo dice, yo mejor no defiendo mis derechos. Muchas veces conoce los derechos, otras veces no conoce los derechos, pero el pensamiento en sí es, ya sea que los conozca o no los conozca, si los defiendo, eso quizás me va a causar algunos problemas. Entonces es mejor dejarlo así. Dentro del comportamiento agresivo, la persona muchas veces dice, solo yo merezco respeto porque soy, ya sea porque yo soy el jefe, porque yo soy el estudiado, yo soy el que tengo esta profesión y los demás son esto o lo otro y no merecen mi respeto. Ese es el pensamiento que tiene una persona que tiene un estilo de comunicación agresivo. Mientras el pasivo dice, yo no merezco el respeto ya sea de mi amigo, de mi familiar, de mi colega, y dice, porque ella es mi jefa, o porque él tiene este estudio, y yo soy quizás una persona que no ha estudiado este tema,
o quizás tengo esta situación o porque yo soy pobre. Es más, a veces se da estas situaciones donde hay personas que por tener una condición de carencia en alguna área, ya sea en lo profesional, ya sea quizás también en lo económico, financiero, entonces eso les hace pensar de que no tienen un derecho y que no merecen un respeto. Sin embargo, uno entiende de que no importa la condición en cualquier área, todos merecemos el respeto debido. Pero quiero que ustedes puedan ir observando eh, qué creencias, porque estos son pensamientos o creencias que pueden fortalecer un comportamiento agresivo o fortalecer un comportamiento pasivo. Seguimos. Dice, en el comportamiento agresivo, dice, si uno no puede convencer a los demás de que sus sentimientos son razonables, debe ser que está equivocado o bien que no sabe lo que... Ah, perdón, creo que me... Vamos a pasé. Aquí está. En este dice, solo yo tengo derecho a pedir que me ayuden y los demás no pueden negarse. Solo yo puedo negarme a prestar ayuda. Mire usted este pensamiento o la creencia que tiene, porque acuérdese que la persona que tiene un comportamiento o un estilo de comunicación agresivo siempre está poniendo sus intereses por encima de los intereses de los demás, sus derechos o sus necesidades por encima de los demás. Solo está pensando en sí mismo. Mientras el que tiene un estilo de comunicación pasivo dice, yo no tengo derecho a pedir ayuda a, no puedo negar mi ayuda a, por mucho que me cueste ayudarle. Y debemos entender de que en algún momento, si no podemos, pues si no tenemos la capacidad o en ese momento no tenemos la posibilidad de ayudar, pues tenemos derecho a decirle no puedo. Pero el pensamiento pasivo a veces nos lleva a considerar de que yo no puedo negarme y que si yo me niego a ayudar, entonces yo estoy en un problema. Entonces, más adelante vamos a estar mirando lo que realmente es asertivo y también empático. Pero el hecho es que la persona que está en la creencia agresiva está poniendo su interés por encima del interés de la otra persona, sus derechos por encima de los derechos de la otra persona. Y el que está en una situación de estilo de comunicación pasiva siempre está mirándose de menos, tiene una autoestima quizás en su forma de pensar baja, ya sea consciente o inconscientemente, llega a poner sus intereses de menos y a poner los intereses de los demás en un sentido como que si tiene la obligación a ayudar o tiene la obligación o el sentir de poner los derechos por encima de los derechos de los otros por encima del propio. En el agresivo, esta persona dice, solo yo tengo derecho a sentirme, ya sea triste, ya enojado, ya solo yo tengo derecho a sentirme quizás solo, afligido, mientras que dice, y también a decírselo a las personas. Ahora, cómo se sientan ellos es su problema. A mí no me importa en lo absoluto. Entonces el pasivo dice, yo no tengo derecho a sentirme triste. Quizás el pasivo siempre está, eh, quizás cuando se siente, tiene una emoción o tiene un sentimiento, generalmente esta persona está como guardando esos sentimientos y no los cuenta porque él siente que no tiene el derecho a sentirse de esa manera. Y entendemos de que en algún momento todos tenemos derecho a sentirnos de alguna manera o podemos llegar a la capacidad o a tener un sentir, ya sea de alegría, ya sea de tristeza, ya sea un sentimiento de enojo.
Entonces, el que está en una situación de un comportamiento pasivo, él considera que él no tiene derecho a enfadarse o asustarse y no tiene por qué decirle a las demás personas quizás algo. Entonces se cohíbe a sí mismo. Si usted nota la diferencia, la persona que está en una situación de comportamiento agresivo, él siempre siente que tiene el derecho de sentirse, de enojarse, pero cuando la otra persona se enoja, entonces el agresivo siente de que esa otra persona no debe estar de esa manera y no se pone en el lugar de la otra manera. El agresivo siente que él puede estar triste en algún momento o estar decaído emocionalmente, pero cuando la otra persona está decaído emocionalmente, no se pone en el lugar de la otra persona. Es más, quizás tenga el sentir de imponer algún sentir al que está en una situación de comportamiento pasivo. El otro pensamiento dice, solo yo tengo derecho a opinar sobre los demás, sobre tal tema. Solo yo tengo derecho a opinar, mi pensamiento, mi argumento, mi concepto es más por encima del otro, o solo yo tengo la capacidad de decir tal cosa. Los demás no la tienen porque quizás no tienen la capacidad, según el pensamiento que tiene esta persona que tiene un comportamiento agresivo. Los demás no tienen este derecho de opinar porque no han estudiado, porque quizás no tienen esta cualidad y comienza a poner su sentimiento o su pensamiento, su idea o su opinión por encima de los demás. Mientras el pensamiento que tiene el pasivo es, yo no tengo ningún derecho a opinar, solo el tal persona, por esta razón. De tal manera que usted puede ver de que el que tiene un estilo de comunicación pasivo a veces se queda callado. En todos los temas siempre dice, yo mejor no opino, yo mejor no digo esto, aunque por dentro tenga una opinión, porque yo sé que todas las personas tienen una opinión. Todas las personas tenemos quizás un concepto de algo. Quizás no vamos a expresar nuestros conceptos, nuestras ideas de la misma manera que quizás una persona que tiene más tiempo de estudiar una área, pero al menos vamos a tener una idea y esa idea es digna de ser respetada porque es el pensamiento que tiene tal persona. Que esté equivocada la persona es una cosa, porque muchas veces nos equivocamos, pero es digno de respetar el concepto o el pensamiento que tenga la otra persona. Por lo tanto, la persona debe dar a conocer su opinión. Esto se da muchas veces en la iglesia, donde hay algunos hermanos que consideran que no hay necesidad de dar a conocer su opinión, que está bien con la opinión del predicador, que está bien con la opinión de los líderes, y cuando se les pregunta, ellos dicen, muchas veces ha pasado, de que dicen, no, está bien, hermano, así como ustedes dicen, y quizás tienen otra opinión ellos, quizás tienen otro sentir los hermanos. A veces esto también se da en las reuniones sociales, como reuniones de padres de familia en los colegios, reuniones de patronatos, donde muchas personas de la comunidad a veces no opinan por algunas razones, entre ellas porque hay algún grupo de personas que tienen un comportamiento agresivo y que cada vez que alguien opina, lo abochornan o muchas veces no toman en consideración la opinión o no respetan la opinión de la otra persona. Entonces viene el que tiene el comportamiento pasivo y dice, yo mejor no opino, yo mejor no digo esto, yo no tengo mejor derecho de opinar porque yo no estoy en este cargo, yo no estoy en esta posición y quizás mi opinión no va a ser tan valiosa. También eh, el que tiene un estilo de comunicación agresivo dice, solo yo puedo equivocarme.
y no me importan las consecuencias que tengan mis actos o mis opiniones. Acuérdese que estas son creencias equivocadas o creencias erróneas, ya sea del que tiene el estilo de comunicación agresivo como el que tiene un estilo de comunicación pasivo. Mientras tanto, el pasivo dice, no puedo equivocarme o no tengo derecho en equivocarme en mi opinión, en este comportamiento. Si ustedes miran, el agresivo siempre está diciendo, solo yo puedo equivocarme, porque cuando la otra persona se equivoca, entonces quizás pueden, como decimos popularmente, le cae encima a la otra persona, no respeta a la otra persona, ni se pone en el lugar de la otra persona de una manera empática. Quizás esta persona no dice, bueno, así como yo me equivoco o en algún momento me he equivocado, pues tal persona o esta persona también se ha equivocado o quizás ha cometido este error y pues él tiene también derecho a equivocarse, todos nos equivocamos en algún momento. Entonces, a lo largo de estos pensamientos, hemos logrado ver de que, o al menos analizar, de que muchas veces eh, estos pensamientos nos llevan a quizás actuar de una manera errónea, ya sea actuando bajo un comportamiento agresivo o ya sea bajo un comportamiento pasivo. Si en algún momento hemos tenido o hemos pensado de esta manera, entonces debemos de saber de que nos hemos equivocado y que tenemos que reprogramarnos y poder considerar cómo estamos pensando. Mientras tanto, vamos a ver más adelante, permítanme, ahora vamos a ver cuáles son entonces nuestros derechos asertivos, cómo debemos nosotros pensar. A veces aquí vamos a ver las suposiciones tradicionales erróneas y cuáles son los derechos que realmente tenemos. Por ejemplo, a veces pensamos, es ser egoísta anteponer las necesidades propias a las de los demás. Pero el derecho legítimo es, algunas veces nosotros o usted, o tiene usted derecho a ser el primero. Y claro, más adelante estaremos analizando cuál es el pensamiento bajo el contexto bíblico. Pero muchas veces podemos considerar de que si yo pongo en primer lugar esto, pues es malo de mi parte, yo tengo que poner las necesidades de los otros primero. En cierto sentido bíblico es acertado. Eh, en algunos momentos, pues es importante considerar de que primero somos nosotros, primero también es su familia, primero es la iglesia. Aquí vamos a comenzar y quiero que si es posible de que podamos abrir nuestras cámaras para que platiquemos un poquito con respecto a este punto, que dice tanto la escritura como también en qué sentido nosotros podemos considerar, hermanos, de que debemos nosotros, en qué momento ser también primeros. Este es un tema, este es un punto bien importante. Acordémonos de que algunas veces, eh, bueno, algunos textos de la Biblia dice que no mirando por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Entonces, ¿en qué momento, según qué piensa usted, mi hermano, en qué momento podemos nosotros pensar en los demás antes que nosotros? ¿Y en qué momento debemos pensar primero en nosotros que en los demás? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escucharles, al menos en este primero. Hermano William, yo creo que bueno, hay tanto de que podemos hablar, ¿verdad? Pero me recuerda
en lo que podemos hacer por los demás. Bueno, ejemplo claro, pues fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él siempre miraba por los demás, por las necesidades de los demás. Um, y pues la observación de Jesucristo pues era profunda, ¿verdad? Porque pues es Dios y Él miraba, pues ya conocía los pensamientos y los corazones de cada persona. Pero aún así, pues sus discípulos no lo entendían, ¿verdad? Tanto que hasta le lavó los pies a ellos y ellos decían que no eran dignos de eso, pero no entendían el concepto por qué Jesucristo lo estaba haciendo, ¿verdad? Y, y lo otro, hermano, bueno, o sea, personal, um, pues hay cosas que nosotros quisiéramos hacer también de más, pero a veces no sabemos cómo. Y por las experiencias que hemos tenido, hermanos, con las personas, demás personas, pues a veces nos limitamos a cosas que podemos hacer, pero vamos a, nos juzgamos prontamente, decimos, y nos hacemos muchas preguntas, ¿verdad? Pero si hago esto, estará bien. Si hago el otro, caeré bien. Si actúo de esta manera, ¿qué respuesta voy a tener? ¿Será de rechazo o de bienvenida? Entonces, a veces todos estos obstáculos, hermanos, nos hacen eh, detenernos en lo que queremos hacer. Y aunque sabemos nosotros que es algo que está bien, también se nos viene cuando hemos tenido alguna experiencia, ¿verdad? Se nos viene el pensamiento negativo y decimos, ¿qué tal sí? ¿Qué tal? ¿Verdad? Entiendo, Esa hermano. era mi pregunta, hermano. Muchas gracias, hermano. Excelente opinión con respecto a la pregunta que estábamos haciendo. Hermana Marilyn, ¿qué piensa usted, hermana, con respecto a que a veces consideramos es egoísta de nuestra parte? Puede ser que en algún momento pensemos esto. Es egoísta de nuestra parte primero poner mis necesidades y propias a las de los demás. Mientras tanto, el derecho, según este punto, es algunas veces, y me gusta cómo comienza diciendo algunas veces, porque algunas veces debemos considerar, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Pero algunas veces usted tiene derecho a ser el primero. ¿Qué piensa usted? Hermano, estamos hablando sobre las necesidades. Sí, Si es una necesidad, sí, ponerme primero, hermano, si es una necesidad, porque yo no puedo ayudar si no estoy bien, si no tengo lo necesario. Entonces no voy a poder ayudar y me ha pasado, hermano. Y creo que a todos nos ha pasado en alguna vez que aunque no tenemos, nos metemos a algo para ayudar y terminamos mal. Entonces, primero es estar bien y ver mis necesidades y ya para poder ayudar. Pero también, hermano, estamos, bueno, hablando ahí de cosas o lo económico, pero vamos también a lo espiritual o muchas veces hay hermanos o personas de afuera que necesitan ayuda psicológica. Entonces, ahí como que ya es contradictorio, es como que ellos lo necesitan en el momento, no después. Entonces es como que una necesidad psicológica y ayudar realmente al que necesita, aunque yo esté pasando también una situación similar o yo no esté bien, pero yo siento que sí se puede ayudar porque a veces uno cuenta con la capacidad. Si uno tiene la capacidad de ayudar, sí se ayuda, pero si yo estoy igual o peor que esa persona, mejor es escuchar y con escuchar, pues ayudamos también. muchas gracias, hermana, por su participación. Que muchas veces, y como les decía en los derechos legítimos, dice algunas veces, porque en otras veces, pues es muy importante considerar a las demás personas antes que nosotros. Pero en este caso debemos tener al menos el concepto de que tenemos el derecho a ser al primero, ser consciente de que en algún momento debemos de ponernos primeros, por ejemplo, en nuestra familia primero nuestra familia, en sentir de ayudar, por ejemplo. Yo no he podido ayudar a mi familia, no puedo a veces tratar de ir a ayudar a otra familia. Se puede ayudar, claro que se puede ayudar,
pero debemos entender que primeramente la necesidad de mi familia. Por ejemplo, en los asuntos materiales, en alimentos, vamos a poner el ejemplo. Según lo que nos dice la Escritura, nos dice que debemos proveer para nuestra familia. Y si no proveemos para nuestra familia, podemos llegar a ser peor que un inconverso. Eso es lo que dice el principio bíblico. Entonces, si mi familia, si no he proveído para mi familia, y yo digo, yo no, es que tal familia está pasando necesidad, entonces lo que yo tengo, entonces yo lo voy a tener que ir a entregar a la otra familia. Entonces caeríamos en una situación donde nuestra familia quedaría desamparada y quizás otra familia quedaría amparada, quizás por lo que estamos dando. Sin embargo, claro que podemos ayudar quizás diciendo, bueno, esta es mi capacidad, esta es el potencial que yo tengo para poder ayudar. O en caso de de la iglesia, ¿qué tanta capacidad tenemos para ayudar internamente o para ayudar externamente? El principio que nosotros tenemos acá al menos el principio que tengo personalmente y el principio que yo tengo, que tenemos dentro de la congregación es el siguiente. Primeramente, mi familia. En este caso, como predicador, eh, primero tengo que saberme cuidar a mí mismo para poder cuidar a mi familia. Para cuidar otra familia, primero tengo que cuidar, tratar de cuidar a mi familia. En tercer punto, en este caso está la iglesia. Les decía a los hermanos de que en cuestión de prioridad, antes de la iglesia está mi familia, en cuestiones de prioridad. No puedo decir en prioridad está primero la iglesia. No, porque si yo pierdo mi familia, entonces de antemano ya he perdido el ministerio que tenemos personalmente con la congregación. Y luego, en el principio de dar dentro de la iglesia, decimos primeramente los de la familia de la fe. Primero tiene que ser la iglesia. Por ejemplo, cuando tenemos brigadas o bendiciones vienen para materiales que vienen para la congregación, decimos primeramente a los hermanos de la fe. Cada año a veces viene, por ejemplo, construcción de viviendas. Nosotros no podemos ir a ayudar a otras personas y fuera de la iglesia, si en la iglesia misma hay necesidad, primero podemos decir primero la iglesia, sin olvidarnos de las demás personas. Entonces, pero tratamos de priorizar a la congregación, a la iglesia. Entonces les decimos a los hermanos, primeramente los de la familia de la fe. Porque si andamos ayudando a otras personas y los hermanos de la iglesia están pasando necesidad, entonces los hermanos van a decir, hermano, pero se ayudan otras personas, pero a los que estamos internamente no hay ese apoyo. Si hay una brigada, primeramente los de la familia de la fe. Si hay alguna bendición que llega, primeramente la familia de la fe, sin dejar a un lado también lo que dice las escrituras, considerar a las viudas, a los ancianos, considerar a las demás, a las demás personas que también tienen sus necesidades. Pero mi punto es de que tenemos derechos en algún momento a vernos de primero. Por ejemplo, en el amor, Jesús enfatizó que debemos amar primero a Dios, pero cuando dice amar al prójimo como a ti mismo, hay dos versiones que podemos sacar de ahí. Número uno, quizás como nos amamos a nosotros mismos o como si fuéramos nosotros mismos. En este caso, podríamos decir que si nos amamos a nosotros mismos también, tenemos la capacidad también de amar a la otra persona. Si no nos amamos ni a nosotros mismos, ¿cómo también vamos a amar a la otra persona? Pero tenemos que saber, podríamos decir, equilibrarnos en cuándo yo debo ser el primero para no siempre querer ser el primero. Tenemos que equilibrarnos en qué sentido, en qué momento podemos ser el primero, al menos saber de que tenemos el derecho de ser el primero, sin olvidarnos de los principios bíblicos. Primeramente que Jesús decía, eh, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Entonces, saber de que también no solamente yo existo, no solamente yo,
sino que otras personas pueden estar en necesidad, otras personas pueden estar en alguna situación, otras personas tienen sentimientos, otras personas merecen ser escuchadas y pues considerar también a las otras personas. Miro que mi hermano Tomás tiene algún comentario, mi hermano Tomás. Bueno, hermano, es importante la salud mental, vamos a decir, espiritual, emocional de las personas, ¿no? Que queremos ayudar a otros. Y solo de esa manera vamos a ser empáticos y asertivos, ¿no? Ujú, Hay una expresión que encontramos en Lucas 4:23, ¿no? Que Jesús lo usó. Era una expresión muy común en aquel entonces, y Lucas lo utiliza esa frase, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. ujú, Y eso efectivamente no era un dicho bastante popular, muy conocido aquel entonces. Y la idea básica, ¿no? Creo que detrás de esta frase es algo simple. ujú, Antes de corregir, vamos a decir, antes de corregir o sanar o ayudar a otros, hay que demostrar, ¿no? Hay que demostrar nuestra capacidad, nuestra capacidad, o puedo decir de manera personal, tengo que demostrar mi capacidad sanándome a mí mismo. ujú, Ese es lo primero, ¿no? Entonces, antes de corregir, sanar o ayudar a otros, debo demostrar, ¿no? Mi capacidad, mi, o mejor dicho, sanándome a mí mismo. Entonces, y así podré ayudar a otros, ¿no? Entonces, en este campo considero que el trabajo no está simplemente como enfocarnos, ¿no? Bueno, me preparo con este curso y ya estoy allá, y luego voy a ayudar a otros, ¿no? Y porque cuando, a veces, de manera inconsciente, a veces cuando escuchamos un mensaje, no pensamos en nosotros mismos, ¿no? Y que ese mensaje que nos predica es para nosotros, ¿no? Siempre estamos pensando en la otra persona, ¿no? Ah, ese mensaje para ese hermano, para esa hermana, ¿no? Ya es común eso, pues, ¿no? ¿Ya? ujú. Entonces, pero no siempre decimos, y cuando nos toca o nos toca a nosotros, entonces, el predicador me está mandando indirectas, ¿no? Entonces no somos capaces de hacer una reflexión en nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que antes de querer ayudar o sanar o ministrar a otros, ¿no? Dios nos llama a nosotros a, digamos, a permitir que su palabra, su mensaje, sane nuestra propia vida, pues, ¿no? Y solo así podremos tener autoridad espiritual. Amén. Muchas gracias, hermano Tomás. Así que quiero que que se queden con la idea general de esta suposición errónea, tradicional, con el derecho legítimo, de que es importante considerar de que quizás en algunos momentos eh, podemos vernos o vernos a nosotros mismos eh, y no quedarnos muchas veces con la suposición de que siempre los demás y para mí, mi familia no, para la iglesia o lo personal no. Siempre es importante considerarse a sí mismo, verse a sí mismo. Siguiente suposición es vergonzoso cometer errores. Hay que tener una respuesta adecuada para cada ocasión. A veces podemos pensar de esa manera, es una suposición errónea, como que si yo cometo errores, entonces es vergonzoso y que para cada cosa uno debe tener la respuesta, porque si uno no la tiene, entonces es ignorante, quizás no tiene conocimiento. A veces podemos tener esa idea y entonces al tener esa idea nos cohibimos a decir quizás lo que pensamos. Pero el derecho que tenemos es que también tenemos el derecho a cometer errores, de que está la posibilidad de que en algún momento cometamos algunos errores y que no lo sepamos todo. Entonces, en algún momento podemos decir nosotros, no sé,
quizás la respuesta idónea cuando no sabemos algo es mejor decir no sé sin avergonzarnos, pero al mismo tiempo investigar, al mismo tiempo buscar en otros, indagar, buscar sobre el tema o sobre alguna situación, pero no caer en ese sentir de que me avergüenzo porque si cometo un error. No, todos en algún momento cometemos algún error. O si nos toca decir que no sabemos, no debe ser ocasión para sentirnos avergonzados. Más bien es digno de respetar a una persona, quizás que cuando no sabe algo, lo que hace es decir, ser honesto, ser claro y decir, no sé tal cosa. Si a uno le preguntan algo y uno no lo sabe, no debe sentirse como avergonzado, perdón, sino más bien decir la realidad con honestidad. No sé esto, pero lo voy a investigar. O cometí este error, no sentirnos avergonzados si cometimos algún tipo de error en algún momento. Otra suposición que a veces tenemos es que si yo no puedo convencer a los demás de mi sentimiento, entonces es que estoy equivocado o es que no sé lo que digo. Lo tomo de manera personal. Mientras tanto, el derecho debe ser de que aunque yo no sé a veces cómo expresar mi sentimiento, yo tengo el derecho a ser el juez último de mis sentimientos y aceptarlos como válidos. O sea que no es tanto lo que la otra persona pueda decir sobre mis sentimientos, sino el sentimiento que yo tengo. Porque solamente yo sé quizás cómo me puedo sentir o solamente usted sabe cómo debe sentirse. Quizás el pasivo, la persona que tiene un comportamiento pasivo, va a considerar de que lo que diga la otra persona está bien, que la otra persona es la que tiene la razón sobre el sentimiento que yo tengo. No, el derecho asertivo es que yo tengo la capacidad de poder evaluar mi sentimiento y aceptar como algo válido el sentimiento que tengo, ya sea el dolor, ya sea la soledad, ya sea la tristeza, eh, ya sea la alegría o ya sea el enojo, si es un enojo válido, o aceptar las razones por las cuales tengo aquel enojo o aquella situación, porque yo puedo ser juez y evaluarme, examinar mi situación, mi sentimiento, mi idea, mi proyecto. Entonces, la suposición errónea sería de que yo tengo que convencer a los demás y que si yo no los convenzo es que yo estoy equivocado. Entonces, debemos considerar esto. Luego está otra de las suposiciones tradicionales erróneas que una persona puede llegar a tener, y es que hay que respetar los puntos de vista de los demás, especialmente si desempeñan algún cargo de autoridad. Guardarse la diferencia de opinión para uno mismo y escuchar y aprender. Mientras tanto es que cada persona tiene derecho a tener sus propias opiniones y sus propias convicciones. Entonces muchas veces se da el caso de que si el caso de que si una persona está en autoridad, entonces el punto de ellos es más que, o quizás la opinión, o quizás el sentimiento que tengan es más, porque quizás tenga un cargo de presidente, tenga un cargo quizás de un cargo público, o quizás un cargo ministerial. Y de esa manera, entonces, el punto de vista que esa persona tenga o el concepto que esa persona tenga es más que la opinión que yo puedo tener. Mientras tanto, el derecho legítimo sería de que, bueno, es cierto que él está en un cargo público, es cierto que está desempeñando un cargo de autoridad. Sin embargo, pues yo tengo mi propia opinión, yo tengo mi propia convicción y de esa manera yo debo al menos ser consciente de que tengo mi propia forma de pensar
sin importar el cargo que tenga, sin importar la profesión que tenga, yo tengo mis propias convicciones. Eh, muy bien, seguimos. A veces la suposición errónea que a veces se puede tener tradicionalmente es que hay que intentar siempre ser lógico y consecuente, mientras lo acertado sería, el derecho acertado sería, usted tiene derecho a cambiar de idea o de línea de acción. A veces podemos decir, bueno, es que yo dije tal cosa y ya no puedo retractarme de lo que he dicho. Quizás esta es mi línea ideológica, entonces yo ya no puedo cambiar de idea o de opinión, quizás porque en algún momento yo dije tal cosa. Mientras tanto, el derecho que quizás legítimo que tenemos es que en algún momento yo pude haber pensado de una manera y en este momento puedo estar pensando de otra manera y cambiar quizás el concepto que tenía. No sé si usted ha pasado por ese momento donde en algún momento, en alguna situación o en algún tiempo o en alguna temporada de su vida, usted tenía un concepto o quizás tenía una línea ideológica y con el paso del tiempo, ya sea por algún estudio que usted tuvo, ya sea por alguna situación, ya sea alguna circunstancia o alguna experiencia que tuvo en su vida, cambió de opinión. Entonces, usted tiene ese derecho a cambiar de idea o tiene el derecho de cambiar una línea de acción o a pensar diferente y pues eh, sin avergonzarme, quizás por lo que otra persona pueda pensar y decir. Esto se da en asuntos públicos o políticos, por ejemplo, que una persona quizás en algún momento tenía una línea ideológica quizás de izquierda y luego por pena o por quizás tener un sentimiento pasivo, dice yo no me puedo cambiar a otra línea ideológica porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y me avergüenzo de que saber de que en algún momento me van a decir que yo no soy coherente o consecuente con lo que yo pienso. Mientras tanto, debemos entender que en algún momento podemos cambiar de idea, podemos cambiar de concepto. Quizás yo antes tenía un concepto de matrimonio, pero con el paso del tiempo, ahora tengo este concepto. Quizás yo antes yo tenía esta línea de pensamiento político, esta línea de pensamiento dentro de la iglesia doctrinal, pero ahora he cambiado este punto. A veces se da igual dentro de la iglesia, que quizás en algún momento teníamos algún pensamiento doctrinal, pero con el paso del tiempo, al profundizar un poco más en la escritura, quizás podemos cambiar algún algún pensamiento doctrinal, pero en todo esto, aunque yo tengo el derecho de cambiar de idea o de línea de acción, debo entender también de que yo debo tener bases o fundamentos para poder cambiar de opinión. Porque si yo ando cambiando de opinión fácilmente, si yo ando cambiando de quizás de línea de acción o de ideología fácilmente. Por ejemplo, hoy soy de izquierda, mañana soy de derecha, el próximo año otra vez vuelvo a ser de izquierda, luego al siguiente tiempo vuelvo a ser de derecha, entonces yo no voy a ser consecuente. Mientras tanto, yo puedo cambiar de ideología, de pensamiento, de algún tipo de doctrina, siempre y cuando yo tenga bases o fundamentos o razones que justifiquen el por qué me estoy cambiando de ideología y de esa manera justificar las razones de una manera coherente, de una manera clara y de una manera objetiva. Esto va a ser muy importante. Muy bien, creo que vamos a darnos un tiempo, mi hermano Tomás Parillo, un tiempo de unos 10 minutos. Son las 7:02 aquí en mi horario y para que podamos descansar, dar un respiro,
tomarnos un cafecito, quizás un vaso con agua, y luego regresamos. A las 7:12 estaríamos regresando para que podamos continuar. Ok, hermano. Está bien, hermano. Muchas gracias, hermanos, por su atención.